Buenos días desde Arrecife. Pues aquello que vemos al fondo no es el barco que alquiló Repsol para prospectar en aguas internacionales, hay que decirlo, el Rowan Renaissance, ¿verdad? Es un barco, en fin, un mercante de armas. El caso es que la problemática pues parece que puede volver a repetirse y fue islas como Lanzarote, especialmente Fuerteventura y en toda Canarias, donde se registraron las mayores manifestaciones populares en contra de las intenciones de prospectar a 60 millas, justo en aquella dirección, 60 millas marinas, el fondo marino canario, que ya se había hecho antes en los años 60 por dos petroleras multinacionales como la Exxon con 2X y la Esso con 2S en los años 60, y descubrieron que sí, que había hidrocarburos de alta densidad, solo que la tecnología en aquellos años no existía para poder extraerlo, y desde luego la rentabilidad no estaba garantizada porque, bueno, hacerlo salvando el fondo marino y a unos 3.000 metros de profundidad totales, pues no era rentable. Hoy sí podía ser rentable, y el caso es que, bueno, en esas manifestaciones grandísimas, pues jugó un papel importante los movimientos ecologistas, ¿verdad? Bueno, pues por aquí estuvieron el G5, ellos mismos se llaman así, ¿verdad? Ese nombrete, pues haciendo una cierta analogía al G8, ¿no? Ese grupo de mafiosos. Este G5 del medioambientalismo global, pues también jugó un papel importante, muy importante. Pero el más importante se le esconde a la opinión pública. El más importante es que podían haber recurrido las autorizaciones del Gobierno de España para prospectar en aguas internacionales. No son aguas de Canarias, no son aguas de España legítimamente, legalmente, porque España y Marruecos no han delimitado jurídicamente sus aguas en el Tribunal de Derecho Marítimo Internacional de La Haya, y que emitiría un informe preceptivo y vinculante, informe oficial, ante la Organización de Naciones Unidas, que al final sería la que daría legitimidad a qué aguas pertenecen a Marruecos y a qué aguas pertenecen a Canarias o a España en este caso. Digo Canarias porque es un archipiélago de Estado, del Estado español, y las únicas aguas que tiene reconocido oficialmente son 12 millas marinas. De hecho, entre las propias islas hay aguas internacionales. Pues lo paradójico del caso es que nadie del G5 pues recurrió a esas autorizaciones del Gobierno de España ante ese mismo tribunal. A mí me alegaron personalmente Greenpeace, hay que decirlo todo, que bueno, que el coste era impresionante, pues se barajaba de unos 200.000 euros impugnar esas autorizaciones, pero que de hecho se podían hacerlo, eran competentes para hacerlo, y no lo hicieron. Era la carestía lo que se me argumentó aquí por parte del número 2 del Greenpeace, tras en fin, esa actuación, que después comentaremos algo también, del barco Arctic Sunrise frente al Rowan Renaissance, pues el mismo día, creo que era el 14 de noviembre, 14 de diciembre, no recuerdo muy bien la fecha, pues tras ese incidente, ¿verdad? Pues Greenpeace maneja en España cerca de 84 millones de euros al año, y si el problema era que no tenían, en fin, la carestía de recurrir, de impugnar esas autorizaciones ante el Tribunal de Derecho Marítimo Internacional de La Haya, miren ustedes, una campaña de crowdfunding, y seguro que en muy poco tiempo sacaban ese dinero. Lo que pasa es que estas organizaciones no gubernamentales, y muchas, llegan a un punto determinado que no lo traspasan, pudiendo hacerlo, como es este caso, pues por sus propios intereses, ¿verdad? Y desde luego, pues ahora nos encontramos pues quizás con la misma tesitura o peor todavía, y es el hecho de que, bueno, un buque oceanográfico inglés, no ha sido las patrulleras de la Marina Española las que se hayan dado cuenta de esto, sino un barco inglés, pues ha descubierto que hay, bueno, pues cerca de 3 toneladas de telurio al sur de las Islas Canarias, más allá de las 12 millas náuticas, en aguas exactamente igual internacionales. Y por ejemplo, ayer mismo el periódico ABC pues viene a afirmar lo que es obvio y evidente para cualquiera, que ningún Estado puede reclamar la extracción del telurio, o vanadio, o cobalto, o metales preciosos y raros y muy cotizados hoy en día. Ningún país puede reclamarlo porque no hay delimitación de aguas jurídicas internacionales, y además con el agravante de que la extracción
A pesar de que el señor Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, diga que una de cada 100 minas o autorizaciones mineras, o se da una de cada 100 autorizaciones mineras para extraer esos recursos muy necesarios para la industria tecnológica high-tech, ¿verdad? Como es el telurio. Independientemente de eso, pues yo particularmente la conclusión que saco es que si nadie del G5 recurrió a esas autorizaciones, no era sino otra que permitir que con una política de hechos consumados, porque era 60 millas marinas de aquí, justo en la misma mediana que separa Canarias de Marruecos, y Marruecos ya había pinchado del otro lado de la mediana, pues con esa política de hechos consumados, pues irán si no han ido ya, porque se nos oculta y se nos tapa absolutamente todo, no ya por parte del gobierno del Partido Popular, sino también por parte del gobierno de Canarias, con esas dos pinchazos que terminaron aquí por parte de Repsol con el Rowan Renaissance, terminaron en enero del 2015, pues irían a ese tribunal emitiría un informe vinculante, con ese informe vinculante irían a la Organización de Naciones Unidas y daría legitimidad a las aguas jurídicas de cada país, y con esto pues ya sí se podría llegar a extraer pues tanto el petróleo que se sabe que hay desde ahí, que desde los años 60, como la confirmación de que existe pues esas toneladas de esos metales preciosos. Y digo gran farsa y digo bien además, porque la última intentona, la última forma de parar el intento de prospectar en aguas canarias, en la zona sandía de las 9 que había, ¿verdad? Así las catalogaron con nombres de frutas tropicales y demás. Pues la última posibilidad real de abortar ese intento, que finalmente y desgraciadamente fue llevado a cabo, pues era lo que manifestaba aquí precisamente. Uno tuvo la oportunidad de escuchar al profesor Antonio González Viéitez en la Sociedad de Democracia, pues afirmar de que si barcos de todo tipo de tamaño, de todas las Islas Canarias, 200, 300, 400 barcos, se posicionasen al lado de este buque del Rowan Renaissance, que en lo que él denominaba una procesión marinera, pues eso tendría unas repercusiones mediáticas internacionales inmensas y probablemente serviría pues para obstaculizar, si no impedir realmente esa cata a la sandía que finalmente llevaron a cabo. ¿Qué es lo que hizo Greenpeace con el Arctic Sunrise? Pues sin nada ni con nadie, la misma noche intentaron. Bueno, pues ellos dicen que no, que su intención no era asaltar el buque y desplegar una pancarta, me da igual. Lo que sí que consiguieron a efectos prácticos es abortar esa procesión marinera, porque las sanciones que se le impusieron al Arctic Sunrise por los patrones de todo tipo de barcos les sirvió pues para decir que ¿dónde vamos nosotros, no? Si a estos poderosos con muy buena agenda de contactos les tratan de esta manera, a nosotros peor todavía. La procesión marinera la abortó Greenpeace con el Arctic Sunrise. Y decía antes que no solamente el gobierno del Partido Popular, al cual, por ejemplo, Román Rodríguez de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno de Canarias, recriminaba en sede parlamentaria pues la opacidad del gobierno del PP, haciendo una analogía con el tema de prospecciones, en este caso con el telurio, ¿verdad? Y es preciso apuntar o puntualizar que una vez terminadas las prospecciones, a los 6 meses de terminadas las prospecciones que finalizaron aquí en enero de 2015, y las autorizaciones siguen vigentes, como ha afirmado recientemente Pedro Hernández del colectivo El Vincho, por más que haya una sentencia del Tribunal Supremo que anula las autorizaciones, pues en principio hasta agosto de 2017 tienen autorización conforme a lo que dice Pedro Hernández y el propio, no sé si es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo en definitiva, ¿verdad? Pues el gobierno de Canarias tenía y tiene y sigue teniendo la posibilidad de solicitar formalmente al Ministerio de Industria, nuevamente en manos del Partido Popular, aunque no del señor non grato en Arrecife, José Manuel Soria López, y dimitido por su escandalazo de los papeles de Panamá, ¿verdad? Dimitido o renunciado, mejor dicho, al cargo de ministro de Industria, Turismo y Energía.
Pues este gobierno del señor Clavijo tiene la opción de solicitar formalmente al mismo Ministerio de Industria una certificación oficial de las catas, de los sondeos, de lo que en realidad se encontraron este buque perforador, el Rogue One Renaissance, cuando hizo esa cata, ¿verdad? Y que uno sepa, no hay conocimiento expreso y público de que este gobierno que preside el señor Fernando Clavijo, que era pro petrolero él también, hay que decirlo, y aquí fue en Lanzarote donde se le llamó al orden, entre comillas, para que, en fin, no dijese lo que dijo que había dicho a título particular, ¿verdad? Pues que se sepa, no ha pedido esas autorizaciones y a mí no me vale, caramba, las declaraciones del señor Antonio Brufao, también persona non grata en Canarias, decretado pues no hace mucho en el Parlamento Europeo, con la única abstención, creo que del Partido Popular, Antonio Brufao. Pues a mí no me valen de que lo que dijese de que habían encontrado, pues, en fin, poco menos que porquería no rentable, ¿no? Gas y demás. No, si no me fiaba antes de Repsol y de su presidente Antonio Brufao, ¿por qué me han de servir? ¿Por qué me debo creer las palabras del señor Antonio Brufao de que ahí lo que había pues era gas y mierda, en definitiva, y perdón por la expresión? Pues no me lo creo, señores. Por tanto, y a la vista de lo que ustedes están viendo, la realidad que es la que se impone ante esta problemática con las prospecciones petrolíferas en Canarias, con la mediana pactada caballerosamente entre España y Marruecos y respetada por ambas partes, básicamente sí, y ahora con la problemática del telurio, el cobalto, el vanadio y lo demás que se encuentra ahí, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo las mías las he sacado. Desde Arrecife de Lanzarote a 19 de abril de 2015, muy buenos días.